Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos Sobre. Hay figuras que sobreviven a los siglos porque nunca terminamos de comprenderlas. Lilith es una de ellas. Para algunos representa un mito, para otros un símbolo astrológico, para otros el eco de aquello que una sociedad decidió convertir en sombra. Pero este episodio no trata únicamente sobre Lilith, también hablaremos sobre el miedo a lo desconocido, de las brujas, de los monstruos, de las supersticiones que transformaron el mundo medieval hacia la modernidad y de cómo muchas creencias, costumbres, conocimientos ancestrales fueron reinterpretados, perseguidos o simplemente olvidados. Nos preguntamos por qué determinadas ideas siguen despertando tanta fascinación siglos después, como influye en la cultura, la historia, en nuestra forma de entender la espiritualidad y qué relación puede existir entre los relatos y la astrología. No pretendo ofrecer verdades absolutas, sino abrir un espacio para la reflexión, el contexto histórico y el pensamiento crítico. Así que acompáñame porque hoy vamos a hablar de aquello que la historia intentó ocultar, transformar o domesticar y de por qué todavía sigue habitando en nuestro imaginario. Hace tiempo ya participé de una ceremonia de ayahuasca, donde había un gran número de mujeres y tuve visiones donde yo era asesinada violentamente. Todavía recuerdo el impacto. Cuando la ceremonia terminó y compartimos nuestras vivencias, muchas de nosotras habíamos tenido experiencias similares. Esto es algo bastante habitual en estos rituales. No es casual que se reúna a ese grupo de gente y no a otra. Podríamos decir que las visiones que tuvimos estaban teñidas de las noticias del momento, porque fueron los años de Ni Una Menos. ¿Recordáis el eslogan, no? Pero lo interesante es que esas imágenes de asesinatos violentos se situaban en el medioevo y no eran actuales. A finales del feudalismo, las brujas eran quemadas y asesinadas junto con sus animales. En ese tiempo, solía decirse que las brujas se convertían en animales o tenían sexo con una cabra, o sea, el diablo. Todo esto ocurría en los famosos aquelarres. Las brujas eran en su mayoría mujeres pobres que vivían en el campo, que sabían de plantas medicinales, abortos, partos y distintas mancias. También habían varones, pero la persecución estuvo focalizada en mujeres. Esta gente se dedicaba a leer la bola de cristal, las manos o el tarot. La astrología no formaba parte de los saberes del ámbito popular. Era una forma de conocimiento a la que accedían los varones de clase alta que sí sabían leer y escribir. Las brujas, además de conocimientos sobre el cuerpo y las plantas, sabían cómo hacer conjuros o hechizos de abundancia. O sea que la magia no solo era algo de los influencers de TikTok, no, sino que tuvo un papel fundamental en la vida de las clases populares de la antigüedad y la Edad Media. La magia, los hechizos y las pócimas le daban la posibilidad a quienes menos recursos tenían de torcer el destino a su favor, que la suerte estuviera de su lado por una vez. Bruja era una acusación que recaía sobre las mujeres y no era algo que ellas decían sobre sí mismas como ahora. Solamente después de un ejercicio necesario de revisión histórica sobre la caza de brujas, podemos decir bruja con orgullo, como quien dice de sí mismo boyera o traba, o con el pecho abierto y el mentón en alto. Tuvimos que apropiarnos de estos nombres y resignificarlos. Durante el feudalismo, época donde la visión mágica tenía mucha fuerza entre las clases populares, era habitual que la gente durmiera con los animales en el mismo espacio. Con el renacimiento de la burguesía y su moral, aparece la idea de la higiene, la suciedad del cuerpo, y también se hace más sólida la idea de que los animales y los seres humanos son asuntos separados, excepto los esclavos, las personas que vivían en colonias y las mujeres. Todos ellos tenían el mismo estatus que los animales. De hecho, hasta la década de 1960, las personas que llegaban a Europa desde África eran exhibidas en ferias, al igual que los animales en los zoológicos. La caza de brujas y la conquista de América fueron procesos violentos que sucedieron de manera simultánea.
A principios del siglo XVI, Plutón entra en el signo de Capricornio. Fueron años de profunda transformación económica y política. El feudalismo estaba agotado y estaba naciendo el capitalismo mercantil. Mientras tanto, una gran cantidad de minerales fueron extraídos de América Latina y miles de personas murieron en ese proceso. Fueron los años de acumulación originaria del capitalismo, o dicho de otro modo, fueron los años donde se sentaron las bases del modo de producción que conocemos en la actualidad. Desde el 2008 y hasta el 2023-24, Plutón transita en el signo de Capricornio. No puedo decir con exactitud qué significa este tránsito porque aún no ha terminado del todo, pero sí puedo decir que han sido años donde ha quedado en evidencia el funcionamiento del sistema jerárquico y opresivo. También han sido los años donde la riqueza y el poder se han centrado aún más. En el año 1603, Hamlet pronuncia esa frase que fue analizada infinitamente en la filosofía política. "That time is out of joint", que quiere decir algo así como el tiempo está fuera de quicio, no solo porque fueron los años donde empezó a usarse el calendario gregoriano y el tiempo estaba literalmente siguiendo un orden distinto al anterior, sino porque el proceso de reordenamiento, reorganización y colapso de las viejas formas de organización, o sea el feudalismo, ya estaba en marcha hacía tiempo, pero la transformación era tan profunda y estructural que era difícil encontrar momentos de paz. Fueron los años del nacimiento del capitalismo mercantil, el auge de las ciudades, la desvalorización de la vida rural y el nacimiento de la burguesía como clase dominante. También fueron los años donde creció la cantidad de gente viviendo en las calles, producto de las expropiaciones de tierras, y la caza de brujas estaba en auge como forma de disciplinamiento social. En el cielo, Urano estaba en el signo de Tauro, igual que a comienzos de la década de 1930. Y ahora mismo, entre el 2018 y el 2025-26, no tengo dudas de que estamos viviendo un tiempo fuera de quicio. Las corporaciones buscan resolver las crisis que ellas mismas causaron, tecnificando la naturaleza en nuestros cuerpos. La derecha crece en el mundo, pero también crecen los movimientos campesinos, feministas y antiespecistas. Con la Revolución Francesa en 1789, el tiempo de Plutón en Acuario, la esclavitud fue abolida. Surgieron los primeros registros del movimiento por los derechos de los animales y también la semilla del primer feminismo. Pero las mujeres y los animales se quedaron fuera del derecho a voz y voto. A partir del 2023-2024, Plutón vuelve a entrar en el signo de Acuario y creo que estaremos discutiendo una vez más sobre los derechos de la ciudadanía. Deseo que esta vez podamos declarar a la naturaleza como sujeto de derecho. Esto que parece una utopía acuariana formó parte del proceso fallido de reforma de la Constitución chilena y es parte del proyecto del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia. Y en Ecuador ya es un hecho que la naturaleza es sujeto de derecho. Además, creo que durante los años de Plutón en Acuario probablemente quedará al descubierto el lado oscuro de la tecnología, pero también puedo imaginar que su poder crezca. Lo plutoniano funciona de ese modo, deja al descubierto lo que estaba oculto. Hay una crisis y algo renace con mayor potencia. Volviendo al tema de las mujeres y los animales, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, podemos encontrar registros de mujeres anarquistas que no solo eran mediums, sino que además eran vegetarianas por convicción política. Esta es una tendencia que también veo entre las personas que se empiezan a meter en el esoterismo y la espiritualidad, que son en su mayoría mujeres y feminidades. Cuando se vuelven más sensibles a lo energético, muchas veces dejan de comer animales porque de algún modo registran las múltiples violencias que vivió ese animal antes de convertirse en un pedazo de comida. Tengo otro dato más actual. Las mujeres que sufren violencia por parte de sus parejas muchas veces son extorsionadas con que sus animales serán lastimados. Y esto, lamentablemente, no solo es una amenaza, también sucede. Mujeres, feminidades, niñas y animales son asesinados cada día. Dentro del veganismo o vegetarianismo es habitual encontrarnos con una mayoría de mujeres.
Comer animales está asociado a la vigorosidad, a la fuerza física y la potencia. Todos estos atributos asociados a los varones y a la masculinidad. En el siglo XVI, la persecución a las mujeres curanderas, brujas o adivinadoras ya estaba en auge. Hay una coincidencia significativa entre crisis social, socioeconómica y caza de brujas. Después de todo, el precio de los alimentos estaba a la alza, porque era un momento de mucha inflación. Las mujeres fueron las que guiaron las revueltas contra la privatización de las tierras y contra el hambre de sus hijos. Fueron años donde la forma de producción y de ordenamiento social cambió profundamente. Esta transición no solo estuvo hecha de persecuciones violentas, también ocurrió en planos más sutiles. Durante los siglos que duró la caza de brujas y el nacimiento de la modernidad, cambió la visión sobre el cuerpo. Estas transformaciones fue fundamental para el desarrollo capitalista y no solo cambió la visión, sino que además ocurrió un proceso de disciplinamiento del cuerpo, mediante el cual el Estado y la Iglesia transformaron al ser humano en una máquina trabajadora. Durante este siglo, en las zonas de Europa occidental más afectadas por la reforma protestante y la burguesía mercantil, vemos la emergencia de un nuevo concepto de persona. En el siglo XVII, esto se manifiesta como el conflicto entre la razón y las pasiones del cuerpo. Esta es una nueva versión de la distancia entre el cielo y la tierra que aparece en el judeocristianismo y que es distinta a la percepción que tenían las culturas de la vieja Europa y los pueblos de toda América. Si la religión dice cielo y tierra, las ciencias dicen razón y cuerpo. La razón es la que puede darnos autocontrol, prudencia y sentido de responsabilidad, atributos fundamentales del trabajador funcional del sistema. Del otro lado queda el cuerpo, el odio, la lujuria, el ocio, las pasiones, el terreno pérfido de Lilith. El ser humano entonces se convierte en un terreno de lucha. La razón debe resistir a los ataques del animal que vive dentro de nosotros, y en esta misma línea los varones quedan asociados al poder de la razón, mientras que las mujeres, las personas que viven en las colonias y los animales, son encarnaciones puras de la lujuria, la pasión y el instinto y la rebelión. La forma del cuerpo fue fundamental para el desarrollo del capitalismo porque este busca que el objeto final de la vida sea el trabajo y no encontremos placer en ningún otro aspecto de la existencia. También es una forma de eliminar cualquier forma de espontaneidad, así como la desconexión de los ciclos del sol, la luna y las estaciones. En el momento en el que nace el capitalismo se privatiza la tierra y la mayoría de las personas que vivían en esos entornos se resisten a trabajar por un salario y se convierten en mendigos y vagabundos. Durante los siglos XVI y XVII la mayoría de ellos prefería terminar en la horca antes que trabajar para un salario. A lo largo de estos siglos se consolida la persecución a las brujas, a las mujeres pobres, a las campesinas y a las autónomas y a las amantes de la vida comunitaria, conocedoras de rituales y magias diversas, curanderas, parteras y aborteras y viejas estériles. Hasta la caza de brujas, acompañar a los partos fue siempre una tarea de mujeres y a partir de ahora son reemplazadas por varones. En este tiempo nace el control estatal sobre los cuerpos, más específicamente sobre los cuerpos de las mujeres. Además se prohibieron los juegos, las apuestas y las tabernas porque eran espacios de encuentro que fomentaban el dinero fácil y la vagancia. La prostitución fue prohibida. ¿Conoces ese dicho que dice de joven prostituta a vieja bruja? Durante la Edad Media, tanto las brujas como las prostitutas tenían el visto bueno de la sociedad. Estos son los asuntos de Lilith. Se decía que las brujas habían adquirido sus poderes a partir del sexo con el diablo, mientras que los magos y alquimistas habían extraído sus conocimientos de Eros. Si determinadas sustancias se magnetizan y otras se repelen, es porque está operando el erotismo. Magos y alquimistas participaban de la corte de príncipes. Durante un tiempo, la astrología, un saber de varones de clase alta, siguió participando de las cortes y tuvo su lugar en el mundo de la ciencia junto con la astronomía hasta que se instaló por completo el racionalismo científico. Las mujeres eran consideradas naturalmente más débiles ante las pasiones y los engaños del diablo. Un personaje que antes de la caza de brujas era considerado un ser maligno pero sin demasiado poder.
Durante la caza de brujas, el diablo empezó a ser visto como un salvaje amo, señor y proxeneta de las brujas. Este proceso histórico no solo significó la persecución de mujeres, especialmente las pobres y las viejas, sino que además vino de la mano de una santificación de los varones y de la acusación de que las mujeres, con sus poderes sexuales y su belleza, hacían perder la cabeza a los hombres. Esto de varón bueno y mujer mala no es un invento del siglo XVI. Aparece en el mito de Lilith, en el de Eva, en la prehistoria de Pandora y en las sirenas que se encuentran a Ulises, por mencionar algunos. Pero sí creo que este femicidio, epistemicidio y genocidio que ocurrió en Europa y en América Latina simultáneamente no tuvo precedentes en su efecto y llega hasta nuestros días. Por otro lado, es interesante observar que los varones que apoyan a las mujeres también fueron asesinados. Esta propaganda en contra de las mujeres puso la semilla para la distancia entre géneros, la ruptura de la solidaridad de clase, la destrucción del poder colectivo y la dispersión de la energía de protestante latente entre los pobres. El aquelarre era el espacio de encuentro comunitario y el escenario de transgresión sexual, porque la sexualidad no tenía como objetivo la reproducción, sino el disfrute y la experiencia estática, donde el diablo se hacía presente. El aquelarre ocurría de noche y esto implicaba una violación a los horarios de trabajo que se querían imponer, un desafío a la propiedad privada de las personas y un rechazo a la monogamia y la heterosexualidad. Las brujas eran acusadas de lesbianas, sí, muchas lo son, y de transvestirse. El aquelarre, en el imaginario colectivo, era un momento donde además de la danza y la sexualidad, se disfrutaba de la comida. Habían banquetes muy similares a los que ocurría en las fiestas dionisias y en los bacanales. En el aquelarre también aparecen los componentes de caníbal y esto tiene un porqué. Además de la conexión con la sexualidad, el instinto y el lado animal, se conocen eventos donde los rebeldes mutilaron el cuerpo de un personaje con poder y vendieron su carne. En estos aquelarres aparece la mención del vuelo de la bruja y esto tiene varias explicaciones: consumo de sustancias, alto despliegue intelectual y movimientos migratorios forzados. Como si todo esto fuera poco, las brujas eran acusadas de infanticidio y adoración a los animales. Las brujas son la encarnación del arquetipo de Lilith. En esos años muchos recién nacidos morían por la desnutrición y las mujeres fueron acusadas de las muertes de sus hijos, mientras que la adoración a los animales viene del culto de la vieja Europa. Estas son acusaciones que la Iglesia siempre realizó contra las religiones rivales, pero estos señalamientos se volvieron más intensos durante los años de la caza de brujas. Entonces podemos ver que hay una continuidad entre la herejía y la brujería. La diferencia entre la herejía y la brujería era que la brujería era un crimen asociado a las mujeres, mientras que los varones fueron acusados de herejes, especialmente los varones pobres, mendigos y vagabundos. Mientras tanto, había cada vez más gente durmiendo en las calles y tanto la burguesía como los nobles tenían miedo de que les robaran y no querían ser molestados con los pedidos de limosna. Estas descripciones sobre el nacimiento de la modernidad me recuerdan mucho a las experiencias que vivimos en las ciudades grandes durante estos años, sobre todo en Latinoamérica. Durante el nacimiento de esta época, el cuerpo pasó a ocupar el primer plano de las políticas sociales, porque no solo era una bestia del trabajo, un medio de producción y una forma de extraer ganancias, sino que además despertó mucho interés como objeto de investigación. Si el cuerpo es una máquina, resulta sencillo calcular, clasificar, hacer distinciones, degradar el cuerpo como objeto de maximizar las ganancias. Si el cuerpo es una máquina, entonces es fácil hacer predicciones. En cambio, si percibimos al cuerpo como un organismo atravesado por las fuerzas del universo, hecho de magia, como una microencarnación del cosmos, resulta mucho más difícil establecer un sistema de trabajo rentable para el gran capital. En la actualidad, algo de esto vuelve a presentarse en los abordajes de la medicina que contemplan el estado emocional y espiritual del consultante, como la homeopatía, la medicina antroposófica y la medicina china o ayurveda. Ahora me gustaría que hiciéramos un ejercicio de imaginación y pensáramos por un momento que vivimos en una sociedad donde no vamos a trabajar el día que Mercurio empiece a retrogradar, porque ya sabemos que la comunicación va a estar bastante trabada.
Faltamos al trabajo cada vez que tenemos la luna en nuestro cuerpo, una forma hippie y astrológica de decir que estamos menstruando. Nos tomamos los 3 meses de invierno para reducir las actividades al mínimo porque es el momento en que necesitamos descansar y nos encerramos en nuestra casa, por ejemplo, el día del eclipse, porque sabemos que todos nuestros cuerpos se están recalibrando. ¿En qué bando te imaginas que va a estar Lilith? ¿En la mirada mágica y disidente del mundo o en la que es una prosistema? ¿Cómo te parece que va a sentir la Lilith que vive dentro de ti? Si la sometes a rutinas de trabajo extenuantes, te dedicas a cumplir con las normas y tapas los síntomas de tu cuerpo con fármacos. Si me lo preguntas a mí, Lilith te hace un piquete y te vas a dar cuenta de que está pasando ahora, porque te sentirás enojada, frustrada, con mala onda y muy hater. En esta línea, uno de los problemas más habituales que veo es el bruxismo. Si lo analizo simbólicamente, es una expresión de Lilith. Es la rabia que está contenida y aparece durante la noche y amenaza con destruir los dientes. Algo parecido sucede con las alergias. Simbólicamente, esto también es algo de Lilith. No estamos pudiendo expresar nuestro lado salvaje, animal y agresivo, y nuestro cuerpo reacciona. El ataque contra la brujería y la magia va de la mano del control y el disciplinamiento de los cuerpos. Una concepción mágica de la naturaleza no admite una separación entre materia y espíritu e imagina el cosmos como un organismo viviente, poblado de fuerzas ocultas, donde cada elemento es vínculo con el resto. Entonces, cada elemento, plantas, metales, partes del cuerpo, tienen virtudes y poderes. La quiromancia, la adivinación, los hechizos para el amor, para ganar los juegos y para ser inmunes a las enfermedades eran los enemigos de la moral burguesa que estaban haciendo, que ponía mucho énfasis en lo que hoy conocemos como la cultura del trabajo. De hecho, a quienes protestan se les dice vayan a trabajar. Esto es síntoma de que estamos atravesados por la moral burguesa. A Lilith no le gusta eso. La magia apoya en una concepción cualitativa del espacio y del tiempo que impide el trabajo. ¿Cómo podemos imponer la disciplina de 10 o 12 horas de trabajo de lunes a viernes mínimo si la gente cree que hay días de suerte y días sin suerte? Una concepción del cosmos que atribuye poderes especiales al individuo es incompatible con la disciplina del trabajo. No tiene sentido investigar si estos poderes eran reales o no, porque la sociedad precapitalista creía eso y esta creencia habilita la rebelión social. Tomemos por ejemplo la creencia de que existen tesoros escondidos que pueden ser encontrados gracias a hechizos mágicos. ¿Quién quiere trabajar arduamente cuando tiene la posibilidad de salvarse? Estoy pensando en las clases populares que van al bingo y juegan a la lotería y al euromillón. Y sobre todo esa sabiduría popular que mezcla los sueños con números de la quiniela. Me parece hermosa. Además, las profecías han cumplido un rol fundamental para las clases menos pudientes, porque son una forma de generar confianza cuando hay que actuar. Si yo tengo una visión donde me veo triunfante, eso me da ganas de activarme. En cambio, si tengo una visión de futuro pesimista, me entrego a lo que sea que esté pasando y no me activo. Volviendo al nacimiento de la modernidad, la burguesía tenía que combatir el poder de la magia porque debilitaba el principio de responsabilidades individuales, porque la magia relacionaba las causas de la acción social con las estrellas, o sea, con lo que estaba fuera de su alcance y su control. Mientras la magia era perseguida, nace la ciencia moderna, el racionalismo científico. Durante este tiempo los intelectuales discutían sobre la brujería. Jueces, abogados, estadistas, filósofos decidieron que la brujería era el crimen más cruel que merecía un castigo cuyo objetivo era el disciplinamiento. La Iglesia Católica fue proveedora del andamiaje ideológico y metafísico para la caza de brujas, así como en otro momento persiguió a los herejes. Sin la Inquisición y la visión previa de la mujer como pecadora, la caza de brujas no hubiera sido posible. Pero interesante y necesario recordar que la caza de brujas fue llevada adelante sobre todo por jueces laicos y en países protestantes donde la religión es aliada de la lógica del capital. La brujería fue considerada un crimen excepcional, por eso estaba habilitado el uso de medios especiales, o sea, la tortura. Además del control de los cuerpos, se investigó el uso del miedo.
¿Qué podemos hacer para evitar determinadas pasiones? ¿Cómo pueden neutralizarse estos impulsos? La importancia de los hábitos y cómo erradicar los vicios. Todo esto implicó de manera literal y metafórica el control de las clases dominantes sobre la naturaleza y los cuerpos. La naturaleza fue reducida a una gran máquina y fue conquistada y penetrada en todos sus secretos. El cuerpo fue atrapado y vaciado. Para la perspectiva moderna, ni el cuerpo ni la naturaleza tiene magia, simplemente son una materia sin alma. Las hogueras donde fueron quemadas las brujas fueron laboratorios donde tomó la forma la disciplina social y fueron adquiridos muchos conocimientos sobre el cuerpo. Allí es cuando aparece la condena a la anticoncepción, al aborto, y el útero se convierte en un espacio de producción de mano de obra que puede ser digno y controlado desde el Estado. Esto es interesante al observar incluso al día de hoy, donde la tasa de natalidad está descendiendo mundialmente por múltiples razones. Por un lado está el cuestionamiento al mando de la maternidad, por otro lado está el miedo al futuro, en un contexto de crisis ecológica, económica y social. En esa misma línea, la precarización laboral es una variable no menor a la hora de decidir si queremos tener hijos o no. En muchos países donde el aborto es legal, hace años hay proyectos que buscan dar marcha atrás con ese derecho adquirido. Y no solo se trata de proyectos legales, también volvió a aparecer una retórica sobre lo importante y satisfactorio que es tener hijos, igual que los comienzos de la modernidad, cuando las brujas, curanderas, aborteras fueron perseguidas por sus saberes y todas las mujeres fueron confinadas al mundo doméstico. El objetivo era y es aumentar la población, porque una de las variables a la hora de medir la riqueza de un estado o nación es la cantidad de habitantes. Una gran cantidad de población equivale a un enorme mercado de consumidores. Además, si la población es grande, los dueños de las empresas pueden decidir qué sueldos quieren pagar, sobre todo si hay una masa de desempleados. Si tú no quieres ganar 2 pesos con 50 por un trabajo de 1000 horas, no te preocupes, otra persona desesperada vendrá a ocupar tu lugar. Lo mismo sucede con las personas que tienen hijos que se desesperan por conseguir un trabajo de cualquier tipo porque tienen bocas que alimentar. La caza de brujas y el procedimiento de disciplinamiento tuvieron lugar durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Los cuerpos de los quemados y ahorcados eran usados para los análisis de anatomía. La creencia popular era que los muertos podían volver a vengarse y que el cuerpo tenía propiedades curativas. Entonces los estudiantes de medicina y quienes esperaban recibir algún tipo de milagro curativo gracias a los cadáveres se enfrentaban por llevarse los cuerpos. 2 visiones antagónicas luchaban literalmente. La quema de brujas era un evento público al que asistía la comunidad. Eso tenía como objetivo disciplinar al resto de las mujeres. Las que iban a la hoguera eran torturadas y violadas de múltiples maneras. Con la persecución de las brujas nace el imaginario burgués de la mujer dulce, suave y femenina, que tiene una conexión directa con el arquetipo de la Virgen María, y es exactamente lo opuesto a la figura de la bruja, al arquetipo de Lilith. La caza de brujas rompió lazos sociales. Las mujeres se juntaban con sus amigas, eran muy sospechosas, también las que eran muy solitarias. Todo era motivo de sospecha. En ese momento la palabra gossip, que significa amiga, en la Edad Media pasó a significar chisme. La mayoría de las acusadas eran mujeres campesinas, pobres, y aquí me parece necesario hacer una pequeña aclaración. La brujería era una práctica rural y la hechicería una práctica urbana realizada por las mujeres con ciertos privilegios. Las brujas eran acusadas por miembros prestigiosos y ricos de la comunidad. Muchas veces estas mujeres eran sus empleadas o habían tenido algún tipo de vínculo. Las brujas eran viejas que vivían de la asistencia pública o de las limosnas, mujeres pobres que necesitaban de la asistencia de otros para poder vivir y pedían dinero, comida o alojamiento. Cuando les negaban esta ayuda, las brujas lanzaban sus maldiciones, los campos se secaban, los animales dejaban de producir leche o huevos, los caballos se enfermaban y morían. Lilith, la brujería, la disidencia y la rabia. En estos momentos históricos aparece la obsesión por los excrementos, tanto en la medicina como en las ciudades y espacios que empezaron a crecer con la modernidad. También aparece el rechazo de ver el momento en que los animales son asesinados. Esto empieza muy lentamente a convertirse en una práctica que no tiene que ser visible. Aquí comienza la disonancia cognitiva que llega hasta nuestros días. Ya sé que mucha gente no registre la violencia que atravesó el animal hasta convertirse en una milanesa o en un choripán, como si ese pedazo de carne hubiese nacido por generación espontánea.
Los mataderos suelen estar en los márgenes de las ciudades, en los barrios populares, allí donde las clases medias y altas no van nunca. ¿Casualidad? No lo creo. Durante estos años también cambiaron las costumbres. Aparece la vergüenza sobre la desnudez, la risa, la extroversión, los gritos, y hay normas nuevas sobre cómo hay que comportarse en la mesa. A medida que crece la separación con el cuerpo, aparece la hipervigilancia. El cuerpo era sucio, generaba miedo y repugnancia. La sexualidad burguesa fue entonces la sexualidad de las sábanas limpias y el asco a los fluidos. La mirada mecánica e higienista desencantó el mundo, y la caza de brujas fue la forma de disciplinamiento que también destruyó conocimiento ancestral. En realidad no lo destruyó por completo, pero sí lo convirtió en un conocimiento que sobrevivió a los márgenes de la sociedad y pasó a ser una parte del esoterismo en el sentido de conocimiento secreto y de las disidencias por estar fuera de las instituciones. La caza de brujas llegó a su final en el siglo XVII porque para esa época la clase dominante gozaba de buena salud y se sentía segura. Los juicios se detuvieron cuando la situación fue de mambo y las personas con poder empezaron a ser acusadas. Ahí se terminó la persecución y muchas mujeres continuaron con las prácticas de adivinación, la venta de encantos y otras formas de magia. Pero ahora no había persecución, sino algunas risas y cierta ridiculización de estas prácticas por supersticiosas. De toda manera, es interesante mencionar que los líderes siguen utilizando el conocimiento mágico y ritual en órdenes secretas como los masones. La magia no desapareció, simplemente se hizo invisible a los ojos del gran público, pero permaneció viva y latiendo entre aquellos sectores que buscan tener algún tipo de ayuda especial. Y hasta aquí este episodio de Hablemos sobre. Si algo nos enseña la historia es que las ideas cambian, los símbolos evolucionan y aquello que una época considera peligroso e incomprensible puede adquirir un significado completamente distinto con el paso del tiempo. Quizás Lilith, las brujas, los monstruos o las antiguas creencias hablen menos de seres sobrenaturales y mucho más de nuestros propios miedos, nuestras propias transformaciones, nuestra propia naturaleza y de la manera que cada sociedad construye una visión del mundo según su conveniencia. Te invito a seguir investigando, a contrastar fuentes y sobre todo a mantener viva la curiosidad, porque comprender el pasado también nos ayuda a entender el presente. Si este episodio te ha resultado interesante, suscríbete al canal, compártelo y déjame en los comentarios qué personaje, qué símbolo, qué acontecimiento histórico te gustaría que analizáramos en los próximos capítulos. Gracias por acompañarme y recuerda que las preguntas más incómodas suelen ser también las que abren las puertas del conocimiento. Nos encontramos en el próximo episodio de Hablemos sobre.